¿Qué tal? Muy buenos días. Acaba de terminar la mañanera y vámonos rápidamente con la información. El presidente de la República ha descartado hoy mismo dar indulto a Mario Aburto, esto ante la petición que le hizo el día de ayer Luis Donaldo Colosio Riojas, después de darse a conocer un documento que vamos a platicar sobre él en este momento también, que dio a conocer la Fiscalía sobre este asunto trágico para todos los mexicanos. Bueno, con esto le pido un like para mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, de la cual usted forma parte, y pues espero que con eso, con el like, con la suscripción y sobre todo el compartir con su gente, pues hagamos de estas sociedades de pensamiento un espacio mucho más numeroso y de más acompañamiento, lo mismo que en TikTok y desde luego en Facebook. Pues AMLO descartó que vaya a otorgar el indulto a Mario Aburto, tal como lo solicitó precisamente Luis Donaldo Colosio Riojas. Pues refiere que se trata de un asunto de Estado, fue un crimen de Estado y no debe quedar impune. Además aseguró que no tiene ninguna intención de utilizar este caso de Colosio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con propósitos políticos, pero dijo que es importante de que no haya impunidad. Señaló que no debe dejarse pasar la resolución de un caso de esta naturaleza, pues tampoco puede tolerarse un magnicidio y debe garantizarse la no repetición, pues está en juego la estabilidad del país. A este personaje que se señala en el documento emitido por la Fiscalía General de la República, según la investigación, su investigación, quien va a rescatarle es nada más y nada menos que Genaro García Luna, que trabajaba en el CISEN en aquel entonces. No es cualquier cosa, dice el presidente, como se trata de un crimen que dañó mucho al país y que no se debe tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no hay que dejarlo pasar, es un crimen de Estado, aseguró el presidente. Y bueno, vamos a hablar de este documento de la Fiscalía General de la República, donde informó que busca una orden de aprehensión contra un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que sería un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y que estaría vinculado con Genaro García Luna, pero un juez federal se negó a liberar esta orden de captura por el crimen cometido ya hace casi 30 años, en marzo se cumplen 30 años, y en un comunicado la Fiscalía General de la República dio a conocer nuevas diligencias llevadas a cabo sobre este caso, por las cuales le habrían llevado a solicitar una nueva orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega. Este es el ex integrante del CISEN, que fue liberado horas después del asesinato de Colosio en aquel entonces, a pesar de que sus pruebas de rodizonato salió positiva. La Fiscalía General de la República también aclara que Jorge Antonio Sánchez Ortega estaba asignado a cubrir al entonces candidato presidencial del PRI al momento del crimen, por lo que fue detenido el 2 de marzo del 1994, en Lomas Taurinas, luego de que Mario Aburto le disparara a Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, Sánchez Ortega fue liberado unas horas después, en lo que la Fiscalía General de la República está calificando como un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Gerardo García Luna, quien en ese entonces era subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató allá en Tijuana. No obstante, este juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, por lo que esa dependencia lo acusó de evidente parcialidad. También retomó el caso AMLO e incluso leyó este documento que le estoy comentando a ustedes de la Fiscalía sobre el caso de este segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial. Bueno, pues hace 20 días el juez quinto de procesos penales que les mencioné, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, acusa la Fiscalía, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República que implican a Jorge Antonio S., agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado, repetimos nuevamente, Genaro García Luna. Bueno, las pruebas encontradas por la Fiscalía contra Jorge Antonio S. demuestran su presencia en el lugar
del homicidio en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, en especial la del análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima, y las pruebas que les menciono de rodizonato señalan que el acusado en ese lapso dispara un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales también señalan al acusado en el lugar de los hechos al momento de los disparos, del cual huyó, y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima. Un buen número también de testimoniales ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima. Algunos suponen que era porque había ayudado a cargar el cuerpo de la víctima, es decir, de Luis Donaldo Colosio Murrieta, mientras que también se encuentran debidamente probados que el CISEN de la Secretaría de Gobernación en aquel entonces mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos y para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. El video que testimonió el primer disparo y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba el segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer en modo alguno al responsable de este segundo disparo. En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal en un proceso de esta importancia, demostrando así que el delito de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculicen judicialmente para impedir que la justicia los alcance. Digamos, hablando de Salinas hasta Peña Nieto. Y a pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la Fiscalía General de la República hará al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal, pues quien confía, actuará con estricto apego a derecho en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad como el que se cometió en contra de la vida del entonces candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio. Y como en la historia muchos casos se recogen con la sabiduría popular, como cuando ocurrió en la época postrevolucionaria, en el inicio, cuando decían ¿quién mató a Álvaro Obregón? Y la respuesta popular era cállese y pórtese bien. Pues en el caso de Luis Donaldo Colosio, ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio o quién lo mandó matar? Pues está pelón saberlo. Y así las cosas, pues la cuestión de este caso se reabre y a 30 años de distancia, pues el presidente de la República le contesta que no a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del sacrificado ex candidato presidencial, porque dice, pues sí, se trató de un crimen de Estado y eso no se puede perdonar. Un hecho tan lamentable que conmocionó a México en aquellos años, pues sigue abierto, se seguirá investigando, como también debe investigarse a fondo lo que ayer reveló Gerardo Fernández Noroña. Incluso estaba yo viendo su charla de todos los días de las 6 de la tarde en adelante, y ahí mismo llegó una llamada a su esposa, le dice, te están llamando con una amenaza de muerte. Dice, ¿cómo? Sí, te están amenazando de muerte, ya van varias veces. Ese video ya lo envié inmediatamente, un servidor, a mi YouTube y en TikTok, donde usted puede ahí consultarlo. También está en Facebook. Lo subí ayer mismo por la noche, una vez que se conoció de esto. Nadie quiere que se violente el proceso electoral en México en este convulsionado 2024, tiempos de sucesión presidencial. Gracias, hasta pronto.